Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio, que el día de hoy está tomado de aquel según San Marcos. En aquel tiempo, como hubiera con Jesús una gran muchedumbre y no tuviera qué comer, convocando a los discípulos les dijo: tengo compasión de la multitud, porque he aquí que ya me han seguido 3 días y no tienen qué comer. Y si los despido en ayunas para sus casas, desfallecerán en el camino, porque algunos de ellos han venido de lejos. Y respondieronle sus discípulos: ¿quién podría saciarlos de pan aquí, en la soledad? Y les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Y mandó a la multitud que se sentara sobre la tierra. Y tomando los 7 panes, dando gracias, los partió y se los dio a sus discípulos para que los sirvieran. Y los sirvieron a la multitud, y tenían también unos pocos pececillos. Y también los bendijo y los mandó servir. Y comieron y se saciaron y recogieron de los fragmentos que sobraron 7 cestos. Y eran los que habían comido casi 4,000, y los despidió. Pueden sentarse. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el Evangelio del día de hoy, este domingo, típicamente hay una especie de imagen eucarística muy obvia. Obviamente, nuestro Señor parte el pan y alimenta al pueblo hambriento, ¿no? Es un símil muy claro de la misa y de la Eucaristía. Pero el día de hoy vamos a seguir la meditación de Monseñor Alberto Chávez, que a su vez sigue a San Francisco de Sales. Me da compasión esta gente, dice nuestro Señor. El corazón de nuestro Señor Jesucristo se apachurra, por así decirlo, de ver a esta gente que está allí. Y se apachurra no de lástima, sino de amor por ellos. Llevan ya 3 días, y el latín dice sustinentme, aguantándome, soportándome, como si nuestro Señor se estuviera disculpando, como si los hubiera hecho caminar demasiado y escuchar demasiado y aguantar tantas cosas por Él. Dice, llevan 3 días aguantándome, dice nuestro Señor. Fíjense qué dechado de humildad mismo nuestro Señor es. Él no dice, bueno, si vienen aquí, pues que vengan. Y si no trajeron noche, pues en la primaria, o compras un frutzi y ya está, ¿no? Pues, así simplemente. Pero Él se disculpa que lo están aguantando a Él. A lo largo de estos 3 días se le va uniendo cada vez más gente, pero es de notar que esta gente va o con pocas provisiones o con nada, y llegan a ser unos 4,000. Esta turba va sin comer, van así nada más tras Jesús, hambrientos de escucharle y de verle. Conmovido nuestro Señor, multiplica unos pocos panes, pero estos panes, en otras narraciones sabemos que estos panes ni siquiera es pan blanco, es pan bueno, no es pan de trigo, sino es pan de cebada, que luego huele como muy fuerte cuando lo partes, que es como se fermenta mucho. Este pan de cebada es el pan de los pobres. Y había unos pececillos por allí. No era como que le hayan traído unos bagres gigantescos, sino unos pececitos. Si alguno de ustedes pescan, sabrán que hay veces que uno empieza pescando pececitos chiquitos para después usarlos como carnada. De estos pececitos le trajeron a nuestro Señor. Y la tradición ubica que allí, esto no es obligatorio creerlo, pues a mí me gusta creerlo, que allí presente había un muchachillo que es el que le lleva los pescados y los panes. Y la tradición le pone el nombre de Marcial. Y la tradición dice que este muchacho Marcial después fue discípulo de nuestro Señor y llegó a predicar a Francia y fue obispo. Y también la tradición de los santos padres, lo ubica como un paje que sirvió también en la última cena. Dato interesante, a mí me gusta ese pequeño como perlita que está allí. San Francisco de Sales se enfoca
más que en la imagen eucarística, en uno de sus sermones se enfoca en esta frase: mandó a que la gente se sentara. El santo dice que nuestro Señor socorrió a la muchedumbre hasta que ya sufrían mucho de hambre, hasta que ya estaban desfalleciendo de hambre. Vean ustedes, pasaron días sin comer o nada más desayunando y uno ya empieza a quejarse. Estos pasaron 3 días en la mitad de la nada solamente por seguirle. Y no había como que pudieran ir a la tienda a comprarse algo. Llevaban 3 días sin comer esta gente. Se compadece de la gente porque ellos salen a escucharle y a seguirle sin preocuparse de ellos mismos, sin provisiones, como si ellos entendieran que Dios les dice: ocúpate tú de mis cosas y de seguir mi voluntad, y yo me ocuparé de las tuyas. Y aquí es un primer punto de reflexión, y el más importante que nos hace notar San Francisco de Sales. Cuando nos olvidamos de nosotros mismos por Cristo, Cristo se acuerda de nosotros. Y además es notorio que le han llevado estos panes, que son los panes de los pobres, y estos pescadillos, que tal vez servían de carnada, y que se los lleva un niño. Es un niño muy resuelto, pero nuestro Señor elige esta imagen porque nos quiere hacer notar algo también. Este niño, no pudo nunca haber asumido nada de sí mismo, pero es el que ofrece estos dones, que son realmente pocos para la necesidad de lo que hay. Y estos dones pequeñitos que le ofrece esta persona son así chicos para que nuestro Señor los haga grandes y meritorios. San Francisco de Sales imagina el diálogo interno de nuestro Señor. No habéis cuidado de vosotros, pero yo os cuidaré. Esto es lo que nos dice el Señor cuando nos abandonamos a su divina misericordia. Pero aquí no tenemos que confundir como el abandono a una especie de negligencia pecaminosa, porque luego hay gente que sobre pretexto del abandono, de la confianza en nuestro Señor, simplemente pasan la vida un poquito como inútiles, un poquito a las caíditas, sin ninguna especie de cuidado. Pero además sabemos que no es un cuidado que tiene a Dios en vista, porque se descuidan incluso de pecar. Y además las cosas que emprenden la mayoría de las veces, cuando emprenden algo, muchas veces implican alguna especie de defecto de esa persona. O son cosas que antes de emprenderlas no es como que hayan consultado si es la voluntad de Dios. Y esto es como lleva truco, porque muchas veces pensamos cuál es la voluntad de Dios, o que tengo que seguir la voluntad de Dios, pero pues aquí cómo entiendo este tipo de cosas. Primero tenemos que entender el objeto de la cosa que estamos haciendo, si es buena o mala, eso es lo más básico. Porque a veces que intentamos justificar hacer algo malo con un fin bueno, y eso no se puede hacer. O hay veces que entendemos que estamos tomando una especie de camino corto y que estamos haciendo un poco de trampa con las cosas, o simplemente en lo que hacemos no estamos tomando en cuenta a Dios. Y esa es una primera forma de saber si nos estamos abandonando a Dios o no. Luego, si nos encomendamos a los cuidados de Dios, nuestros planes, nuestras acciones, a su voluntad santa, es cuando Él actúa, no cuando simplemente nos dejamos ser y por flojos no hacemos las cosas como deben de ser. Pero luego, en el siguiente episodio, los apóstoles le dicen a nuestro Señor: ¿qué es esto para tantos? Y esta parte es muy bonita, porque Cristo no discute, Cristo no intenta convencerles, no es como,
No, mira, sí, que ahorita te voy a hacer un milagro, tranquilo. O no se pone a hacer números, no se pone a debatir con los apóstoles. Lo que hace nuestro Señor es que se sienten, los manda a sentar y ya está. Y Cristo no discute con los apóstoles, pues que Él sabe que ellos, igual que nosotros, juzgamos la providencia divina con cosas muy cortas, con nuestros propios parámetros. Porque hay veces que sabemos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer, pero nos da pusilanimidad, nos da corteza de alma, nos da miedo o nos da flojera. Y justificamos nuestro no actuar con cualquier cantidad de razones. Nuestro Señor no discute. Él simplemente dice, ¿qué se siente? Entonces aquí, después de un poquito de cuestionar a nuestro Señor, los apóstoles toman una actitud diferente. Tampoco discuten, dócilmente obedecen a Dios. Algo así como lo que pasó en las bodas de Caná. Que imagínense estar allí, lo raro que sería, no hay vino, llenen unas jarras con agua, pero no hay vino. ¿Qué tienen que ver las jarras con agua con el vino? Que me hagas caso. Y así lo hicieron los sirvientes en las bodas de Caná, y así hicieron los apóstoles ahora, que mandaron sentar a la gente sin saber qué es lo que iban a comer, sin saber qué es lo que iba a hacer nuestro Señor, pero confiando en que saben que Jesús así se las gasta y que siempre sale avante nuestro Señor. Entonces Jesús parte el pan y lo distribuye. Aquí, como una especie de viñeta, tenemos que notar que Jesús parte el pan y los padres de la iglesia y los doctores ven este partir el pan antes de alimentar a su pueblo como una imagen de la cruz de Cristo. Parte su propio cuerpo y su vida en la cruz como garantía de nuestra seguridad. Si nosotros creemos que Cristo murió y de hecho resucitó por nosotros, y si creemos, como cree la Iglesia, que todas las gracias de toda la historia tienen por centro la muerte de nuestro Señor y su resurrección, entonces no tenemos por qué dudar que Cristo va a salir avante. Partió el pan, se parte a sí mismo por nosotros y para alimentarnos. San Francisco de Sales dice que esta multiplicación de los panes es para enseñarnos que debemos caminar apoyados más en la bondad divina y en su providencia que en nosotros mismos y en nuestras obras. Este es el abandono en la santa providencia. Este abandono, esta confianza en Dios, es un don que Dios da. No es algo que nosotros simplemente tengamos de suyo. En particular, entre más vamos viviendo la vida, y entre más nos vamos tropezando con cosas, y entre más tenemos fracasos y tropiezos, más miedo nos da. Pero este don del abandono en la providencia es un don que Dios da por medio de la oración y los sacramentos. Nada más. Recuérdense esto que siempre los digo. El que no ora, no se salva. Si quieres tener confianza en nuestro Señor, tienes que hacer oración. Porque a través de la oración crecemos en la confianza y familiaridad con Él y aprendemos a escuchar su voluntad. No hay otra manera de hacerlo. No hay una rutina que puedas hacer todos los días para ejercitar esta confianza. No. Simple y llanamente oración y sacramentos. San Francisco continúa, porque Dios, bajo cuya dirección
cuya dirección y mando nos hemos embarcado, estará siempre atento a proveernos de todo lo necesario. Y cuando todo nos faltare, Él tomará a su cargo el cuidarnos, y nada nos faltará, pues tendremos a Dios, que debe ser nuestro todo. La mayoría de las veces, y esto lo vemos mucho en las vidas de los santos, las cosas que nosotros queremos, planeamos, planteamos y aspiramos, no salen como nosotros queremos. Y le reclamamos a Dios que el por qué no nos concede tal o cual cosa. Pero incluso cuando nos faltara lo más necesario, si estamos atentos a la voluntad de Dios, si tenemos una vida de oración ya ni siquiera robustísima, sino simplemente suficiente, no nos faltará lo más fundamental en la providencia de Dios, que es la gracia. Y aquí hay una doble reflexión. Tenemos que también ser libres, en la medida en la que nos sea posible, de nuestra propia voluntad y de nuestros propios planes y de las cosas a las que nosotros aspiramos. Esta frase me gusta mucho. Lo que a Dios niega a algunos por misericordia, a unos da por castigo. Si algo nos llegase a faltar, si en algo llegáramos a fracasar, no por negligencia, tenemos que también agradecerlo como un don, porque tal vez eso hubiera sido malo para nosotros. Pero lo que nunca es malo para nosotros es estar en gracia, es acudir a Dios en toda circunstancia, es confiar en Él a pesar de todo y tener la profunda convicción de que si tal vez en esta vida no nos va como nos gustaría, si ofrecemos esa vida de algún sufrimiento o de algún sacrificio, porque créanme, ninguno de nosotros va a sufrir lo mismo que Nuestra Señora, o lo que San José, o lo que nuestro Señor mismo, que nos están dejando el cielo barato. Si nosotros ofrecemos ese sacrificio pequeño, esa inconveniencia, esa incomodidad, nada falta, porque estando en gracia, empezamos a vivir el cielo en la tierra. Pidamos pues a María, que es la maestra del abandono, nos enseñe a confiadamente dejarnos estar con nuestro Señor, dejarnos guiar por Él siempre. Y si nos faltara alguna seguridad, recordemos lo que Nuestra Señora de Guadalupe nos dijo a todos: no estoy yo aquí, que soy tu madre. Que Dios los bendiga, Nuestro Señor los guarde y dé la vida eterna, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.